Señor de los Misterios. Capítulo 3. Melissa. Tras confirmar su plan, Zhou Minglui sintió de inmediato que tenía una muleta mental. Su miedo e inquietud se disiparon en un rincón de su mente. Solo entonces tuvo ganas de estudiar con atención los fragmentos de memoria de Klein. Zhou Minglui solía levantarse antes de cerrar la válvula de la tubería. Observó cómo la lámpara de pared se atenuaba gradualmente hasta extinguirse antes de volver a sentarse. Mientras jugueteaba inconscientemente con el tambor de latón del revólver, se presionó un lado de la cabeza. Rememoraba lentamente sus recuerdos en la oscuridad teñida de rojo, como si fuera el espectador más atento de una sala de cine. Quizás como resultado de haber recibido una bala en la cabeza, los recuerdos de Klein eran como cristales rotos. No solo no eran contiguos, sino que faltaban muchos puntos. Por ejemplo, los recuerdos sobre cómo apareció el exquisito revólver en su poder, si se suicidó o fue asesinado, así como el significado de las palabras, todos morirán, incluyéndome a mí, en el cuaderno. O si había participado en algo extraño 2 días antes del incidente. Estos recuerdos no solo se habían fragmentado, sino que también faltaban fragmentos. Lo mismo ocurría incluso con el conocimiento que debía conocer. En vista de la situación actual, Zhou Minglui creía que si Klein regresaba a la universidad, era improbable que pudiera graduarse. Esto a pesar de haber abandonado el campus hacía apenas unos días sin relajarse ni un instante. Debe participar en la entrevista del Departamento de Historia de la Universidad de Tingen 2 días después. Los graduados universitarios del Reino de Loen no tienen la tradición de quedarse en su alma mater. Su mentor le había dado una carta de recomendación para la Universidad de Tingen y la Universidad de Backlon. A través de la ventana, Zhou Minglui observaba en silencio la puesta de la luna roja por el oeste. El ocaso gradual de la luna continuó hasta que una tenue luz brilló desde el este, tiñendo el horizonte de dorado. En ese momento, hubo un alboroto dentro del apartamento. Pronto, se oyeron pasos acercándose a su puerta. Melissa está despierta. Es tan puntual como siempre. Sonrió Zhou Minglui. Gracias a los recuerdos de Klein, ver a Melissa lo hacía sentir como si fuera su hermana menor. Sin embargo, no tengo una hermana menor. Inmediatamente se contradijo. Melissa era diferente de Benson y Klein. Su educación rudimentaria no se completó en las clases de la escuela dominical de la Iglesia de la Diosa de la Noche. Cuando alcanzó la edad escolar, el Reino de Loen promulgó la Ley de Educación Básica. Se estableció un comité de educación primaria y secundaria, al que se le otorgó financiación específica, lo que incrementó la inversión del reino en educación. En menos de 3 años, bajo la premisa de que se incorporarían numerosas escuelas religiosas, se establecieron numerosas escuelas primarias públicas para mantener estrictamente el principio de neutralidad religiosa. Esto pretendía evitar que la educación se viera envuelta en los conflictos entre el Señor de las Tormentas, la diosa de la noche y el dios del vapor y la maquinaria. En comparación con la escuela dominical, que solo costaba un penique de cobre a la semana, el costo de 3 peniques semanales de una escuela primaria pública parecía bastante caro. Sin embargo, la primera solo ofrecía educación los domingos, mientras que la segunda ofrecía 6 días de clase a la semana. En resumen, el precio era tan bajo que era casi gratuito. Melissa era diferente a la mayoría de las chicas. Desde pequeña, le encantaban cosas como engranajes, resortes y cojinetes. Su ambición era ser mecánica de vapor. Tras sufrir la falta de cultura, Benson, quien conocía la importancia de la educación, apoyó los sueños de su hermana, al igual que apoyó la educación universitaria de Klein. Después de todo, la escuela técnica de Tingen solo se consideraba educación secundaria. No necesitaba asistir a una escuela de idiomas ni a una escuela pública para obtener más conocimientos. En julio del año pasado, Melissa, de 15 años, aprobó sus exámenes de ingreso y cumplió su sueño de ser estudiante del Departamento de Vapor y Maquinaria de la Escuela Técnica de Tingen. Gracias a ello, su matrícula semanal aumentó a 9 peniques. Mientras tanto, la empresa de Benson se vio afectada por la situación en el continente sur. Se produjo una drástica caída tanto en las ganancias como en las transacciones comerciales. Más de 1/3 de los empleados fueron despedidos. Para conservar su trabajo y su sustento, Benson solo pudo aceptar tareas más arduas. Tuvo que trabajar horas extra con más frecuencia o viajar a lugares con condiciones ambientales adversas. En eso estuvo ocupado los últimos días. No era que Klein no pensara en ayudar a su hermano mayor con la carga, sino que, al haber nacido plebeyo y haber sido admitido en una escuela de idiomas común y corriente, experimentó una profunda sensación de incompetencia al matricularse en la universidad. Por ejemplo, como origen de todos los idiomas del continente norte, el antiguo Feisak era algo que todos los hijos de nobles y de las clases adineradas aprendían desde pequeños.
En cambio, él solo tuvo su primer contacto con él en la universidad. Enfrentó muchos aspectos similares durante su etapa escolar. Klein casi lo dio todo y a menudo se desvelaba y se despertaba temprano antes de apenas alcanzar a los demás, lo que finalmente le permitió graduarse con calificaciones promedio. Los recuerdos de su hermano mayor y su hermana menor permanecieron activos en la mente de Soo Min-rui hasta que abrió la puerta. Solo entonces despertó de golpe y recordó que tenía un revólver en la mano. Este era un artículo semirregulado. Asustará a los niños. Además, todavía tengo la herida en la cabeza. Con Melissa llegando en cualquier momento, Soo Min-rui presionó su sien y rápidamente abrió un cajón del escritorio y arrojó el revólver antes de cerrarlo de golpe. ¿Qué pasó? Melissa miró con curiosidad cuando escuchó la conmoción. Aún estaba en la flor de la vida. Aunque no tenía muchos alimentos nutritivos, lo que le hacía lucir el rostro delgado y ligeramente pálido, su piel se mantenía radiante y emanaba la esencia de una jovencita. Cuando Soo Min-rui vio la mirada de su hermana, se recompuso con esfuerzo y tomó un objeto que tenía junto a la mano antes de cerrar el cajón con calma para ocultar la presencia del revólver. Se llevó la otra mano a la sien. La textura confirmaba que su herida ya había sanado. Sacó un reloj de bolsillo plateado hecho con una hoja de parra y presionó suavemente la parte superior, haciendo que la tapa se abriera. Era una foto del padre de los hermanos. Era el objeto más valioso que el sargento del ejército real dejó, pero al ser de segunda mano, solía fallar de vez en cuando en los últimos años, a pesar de haber contratado a un relojero para que lo arreglara. A Benson, quien disfrutaba llevándolo consigo muchas veces para elevar su estatus, le causó vergüenza, así que al final lo tiró en casa. Había que decir que quizás Melissa sí tenía talento para la maquinaria. Tras comprender los principios del reloj, tomó prestadas las herramientas de su escuela técnica para manipularlo. Hace poco, incluso afirmó haberlo arreglado. Soo Min-rui miró la tapa abierta del reloj y vio que el segundero no se movía. Inconscientemente, giró la esfera superior para darle cuerda. Sin embargo, a pesar de darle cuerda varias veces, no oyó el sonido de los resortes tensados. El segundero permaneció inmóvil. Parece que se rompió otra vez. Miró a su hermana mientras intentaba encontrar un tema de conversación. Melissa le lanzó una mirada inexpresiva y caminó rápidamente para quitarle el reloj de bolsillo. Se paró en su sitio y levantó el botón del reloj de bolsillo. Con unos simples giros, sonó el tic-tac del segundero. ¿Acaso tirar del botón hacia arriba no suele significar ajustar la hora? La expresión de Soo Min-rui se volvió vacía de inmediato. En ese momento, una campana repicaba desde una catedral lejana. Sonó 6 veces, con un sonido distante y etéreo. Melissa inclinó la cabeza para escuchar y volvió a levantar el botón. Después, lo giró para sincronizar la hora. Ya está bien, dijo sin emoción alguna. Luego presionó el botón superior y le devolvió el reloj de bolsillo a Soo Min-rui. Soo Min-rui le devolvió la sonrisa cortésmente, avergonzado. Melissa le dirigió a su hermano mayor una mirada penetrante antes de girarse y caminar hacia el armario. Tomó sus artículos de aseo y la toalla antes de abrir la puerta para irse. Se dirigió al baño público. ¿Por qué su expresión tenía un aire de desprecio y resignación? ¿Es una mirada de amor y preocupación por un hermano retrasado? Soo Min-rui bajó la cabeza y rió entre dientes. Cerró la tapa del reloj de bolsillo con un clic antes de volver a abrirla. Repitió esta acción mientras sus pensamientos ociosos se centraban en una pregunta. Klein se suicidó sin silenciador. Bueno, lo consideraré suicidio por ahora. Su suicidio debería haber causado una gran conmoción. Sin embargo, Melissa, que estaba a solo una pared de distancia, no se dio cuenta en absoluto. ¿Estaba durmiendo demasiado profundamente? ¿O el suicidio de Klein está envuelto en misterio desde el principio? Clic. El reloj de bolsillo se abrió. Clac. El reloj de bolsillo se cerró. Melissa regresó de ducharse y vio como su hermano, inconscientemente, abría y cerraba constantemente el reloj de bolsillo. Su mirada volvió a brillar de exasperación mientras decía con voz dulce. Klein, saca todo el pan que queda. Recuerda comprar pan fresco hoy. También algo de carne y guisantes. Tu entrevista es pronto. Te prepararé cordero guisado con guisantes. Mientras hablaba, sacó una estufa de un rincón. Con un poco de carbón, hirvió una olla de agua caliente. Antes de que el agua hirviera, abrió el cajón más bajo del armario y sacó lo que parecía un tesoro, una lata de hojas de té de mala calidad. Echó unas 10 hojas en la tetera e hizo como si fuera té de verdad.
Melissa sirvió 2 tazas grandes de té mientras compartía 2 rebanadas de pan de centeno con Zhou Mingrui durante el té. No lleva aserrín ni demasiado gluten, pero es poco apetitoso. Zhou Mingrui aún se sentía débil y hambriento. Se obligó a tragar el pan con el té mientras se quejaba para sus adentros. Melissa terminó de comer unos minutos después. Tras acomodarse el cabello negro que le llegaba hasta el chaleco, miró a Zhou Mingrui y le dijo: Recuerda comprar pan fresco. Solo necesitamos 8 libras. Hace calor, así que el pan se echará a perder fácilmente. Además, compra el cordero y los guisantes. Recuerda comprarlos. De hecho, estaba mostrando preocupación por su aburrido hermano. Incluso tuvo que repetirlo para enfatizarlo otra vez. Zhou Mingrui asintió con una sonrisa. Está bien. En cuanto a la libra del reino de Loen, Zhou Mingrui comparó la memoria muscular de Klein con la suya. Creía que era cerca de medio kilogramo de lo que estaba acostumbrado. Melissa no dijo nada más. Se levantó y ordenó el lugar. Después de guardar el último trozo de pan para el almuerzo, se puso un velo andrajoso que su madre había dejado, cogió una bolsa que ella misma había cosido para llevar sus libros y útiles escolares, y se preparó para irse. No era domingo, por lo que tenía un día entero de clases a las que asistir. Caminar desde su apartamento hasta la escuela técnica de Tingen les tomaba unos 50 minutos. Había carruajes públicos que costaban 1 penique por kilómetro, con un límite de 4 peniques en la ciudad y 6 peniques en las afueras. Para ahorrar dinero, Melissa salía con antelación y caminaba hasta la escuela. Momentos después de abrir la puerta principal, se detuvo y se giró a medias, diciendo: Klein, no compres demasiado cordero ni guisantes. Benson podría volver el domingo. Ah, y recuerda que solo necesitamos 8 libras de pan. De acuerdo. Claro que sí. Respondió Zhou Mingrui, exasperado. Simultáneamente, repitió la palabra Domingo. varias veces en su cabeza. En el continente norte, el año se dividía de forma similar en 12 meses. Cada año tenía 365 o 366 días. La semana se dividía de forma similar en 7 días. La división de los meses se debía a observaciones astronómicas. Esto hizo sospechar a Zhou Mingrui si se encontraba en un mundo paralelo. En cuanto a la división de los días, se debía a la religión. Esto se debía a que el continente norte tenía 7 dioses ortodoxos: el sol eterno ardiente, el señor de las tormentas, el dios del conocimiento y la sabiduría, la diosa de la noche, la madre tierra, el dios de la guerra y el dios del vapor y la maquinaria. Al ver a su hermana cerrar la puerta y marcharse, Zhou Mingrui suspiró de repente. Pronto, sus pensamientos se centraron en el ritual de la suerte. Lo siento, realmente deseo volver a casa.